Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cindy Pat y el día de hoy les estaré hablando sobre dos temas muy interesantes. El primero es el Manus Inectus y el segundo es la trata de personas. Les estaré explicando en qué consiste cada uno y cómo se relaciona el Manus Inectus con el actual delito que es la trata de personas. Primeramente les estaré hablando sobre manus injectus. Como sabemos, en el derecho antiguo romano era muy impulsivo. ¿A qué voy con esto? Que antes el acreedor podía hacer con el deudor lo que él quisiera si el deudor no cumplía con su pago en el tiempo establecido. Por ejemplo, el acreedor podía venderlo al extranjero como un esclavo, podía quedárselo para sus propios servicios o bien podía llegar a quitarle la vida. Esto me hace pensar qué tan grave era la situación en esos tiempos, que con tan solo tener una deuda con una persona, pasabas a ser prácticamente un objeto para él. Pasabas a ser de su pertenencia y él podía disponer de ti como quisiera. Podía disponer de ti con tus servicios, podía venderte o bien podía quitarte la vida. De igual forma, al momento de ser un esclavo, ya era ganancia porque te quedabas siendo esclavo sirviéndole a otra persona, pero pues no te quitaban la vida. Podía convertirse en prácticamente un simple objeto, porque pasaba a ser de la pertenencia del acreedor. El acreedor podía hacerlo con él lo que quisiera. Entonces es muy preocupante cómo antes, y también es sorprendente cómo los tiempos van cambiando, porque pues antes a las personas las tenían simplemente por ser de un nivel más bajo, los tenían como simplemente objetos y bien podían hacer con ellos lo que quisieran. Sin embargo, este derecho poco a poco se fue evolucionando y se le fueron dando más derechos al deudor. Bueno, en manus injectus era necesario únicamente una deuda para poder aplicarlo. Pero, sin embargo, se fueron estableciendo más derechos, o más bien se establecieron 4 nuevas garantías. Porque antes el manus injectus era una cuestión pública, o sea, no tenías que rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, poco a poco el Estado pasó a ser parte de la administración. Entonces fue cuando el manus injectus, para poder aplicarlo, tenías que ahora rendirle cuentas a alguien. O sea, ya existía una tercera persona o alguien que intervenga entre el deudor y el acreedor. Cuando antes pues no era así, era simplemente que si una persona te debía, tú podías, pues como ya había explicado antes, podías venderlo, podías quedártelo como esclavo o bien podías quitarle la vida simplemente. Entonces, ahora vamos a ver las 4 nuevas garantías que se establecieron en el manus injectus. Empecemos con la primera garantía. En la primera garantía, el deudor ya comenzaba a tener más derechos o ya comenzaban a ser más comprensivos con él. El deudor eh, lo tenían que llevar por el acreedor, por el magistrado. O sea, como principio ya había que notificar al Estado o pues al magistrado que esa persona pues te debía o había alguna inconformidad con él. El acreedor lo sostenía del cuello y pues notificaba lo que estaba sucediendo con el deudor. En la segunda garantía se fijaba un plazo que constaba en ejecución o en aprehensión corporal que estaba fijado en la ley de las 12 tablas. Ahí estaba establecido lo que se hacía con el deudor. Después tenemos la tercera garantía. El acreedor mantenía al deudor retenido durante 60 días en su casa. Durante estos 60 días, el acreedor iba a llevar al mercado durante 3 días al deudor y podía decir, y pues él tenía que decir que él tenía una deuda y si alguien se apiadaba de él, podían pagar su deuda. Este es un dato muy interesante porque a pesar de que con esta primera garantía el deudor comenzaba a tener un poco más de derecho y empezaban a ser pues más comprensivos con él,
seguía siendo humillante. Porque imagínense, tenían que llevarlo al mercado y frente a todas las personas decían que él era un deudor y si alguien quería pagar su deuda, pues se le quitaba pues prácticamente la deuda. Por lo contrario, si en estos 3 días nadie se ofrece a pagar su deuda, pues el deudor podía ser ejecutado o podía pues venderlo o podían venderlo como esclavo. La tercera garantía. En esta tercera garantía vemos cómo poquito a poquito van dándole más derechos a las personas que son pues de clase más baja. Entonces ahora el acreedor ya no podía hacer un juicio por su propia mano, ya no podía decidir lo que hacer con el deudor inmediatamente. Ahora tenía que pasar por un proceso para que vieran si era real la acusación que se tenía con el deudor. Ya no se basaban simplemente por lo que el acreedor decía, sino que ahora tenían que llevarse pues a juicio para ver si era real. Si resultaba así, si el deudor tenía pues una deuda con el acreedor, entonces le daban 30 días de gracia, lo que quiere decir que dejaban que el deudor estuviera prácticamente 30 días libres antes de que vieran qué hacer con él o cuál era pues su destino, ¿no? Entonces, esto es donde vemos cuando ya comenzaban a surgir poquito a poquito los derechos y vemos como ahora ya no le quitaban el derecho de la vida simplemente así de rápido. O sea, ahora pasaban por un proceso y ya no le quitaban la libertad como lo era antes, de que simplemente al momento de ser acusado o al principio el acreedor hacía con él lo que quisiera y vimos cómo fue evolucionando, como en la primera garantía ya tenía 60 días para que otra persona pudiera pagar su deuda. Vemos cómo va evolucionando en la segunda garantía, cómo ahora se implementa la ley de las 12 tablas y cómo en esta tercera garantía ya tiene pues 30 días antes de que sea de su aprehensión. Después vamos con la cuarta garantía. En esta cuarta garantía vemos cómo se van involucrando más personas. En esta parte entra el Vindex, que viene siendo un testigo del deudor, que bien podía testificar que la acusación era falsa, o bien el deudor podía negarse a la acusación que le estaban haciendo. Lo que procedía después de este acontecimiento era que el magistrado tenía que prácticamente pausar este procedimiento y pasárselo a un juez. En esta parte vemos cómo se van involucrando más personas, se involucra ya un testigo, se le van dando más derechos al deudor y él se podía negar al manus iniectus y así era cuando se pasaba al juez y ya él era el que decidía si procedía la acusación o simplemente se cancelaba y se daba por visto. Ahora bien, les voy a hablar sobre la trata de personas. Como bien sabemos, la trata de personas es un tema de nuestra actualidad, que es un delito que está sumamente penado. De hecho, es el segundo delito más peligroso o que produce más dinero en nuestro país. Entonces la trata de personas, como bien sabemos, consiste en que un grupo de personas estén quitándole la libertad a personas desde niñas, niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Entonces lo que hacen con estas personas es venderlo. Es una situación muy preocupante ver cómo generación tras generación van realizando los mismos errores. Por ejemplo, hay personas que crecen con esas ideas y que se van por el lado fácil. La trata de personas les deja demasiado dinero y es algo muy fácil de hacer y ellos no se apiadan de las personas, de su sufrimiento y es algo muy preocupante, es una situación muy grave que pues tenemos que intentar terminar.
En conclusión, podemos ver cómo estos dos temas, a pesar de tantos años de por medio, podemos ver cómo se relacionan, o más bien lo parecido que son. A pesar de que en el derecho romano antiguo era algo normal, era algo cotidiano ver este tipo de actos, en nuestra actualidad, en el transcurrir de los años, se fue actualizando los derechos, se fueron actualizando las leyes y podemos ver cómo ahora es un acto ilícito. Cuando antes en Roma era algo normal ver que una persona tratara como un objeto a otra, o bien lo vendiera o lo tratara como esclavo. En cambio, en nuestra actualidad es un acto penado. A pesar de eso, muchísimas personas lo siguen viendo como algo normal. En algunas comunidades de escasos recursos, en algunos estados de la República, aún se sigue viendo algo normal vender a las personas. Por ejemplo, a sus hijas. Intercambiarlas por algunos objetos, por riquezas, por algunos animales. A pesar de que estamos en el pleno siglo XXI, sigue existiendo este tipo de actividades y hay personas que lo siguen viendo como algo normal. Y es muy importante informar a las personas, porque si nosotros ponemos nuestro granito de arena e informamos a las personas que esto es un delito y que está mal y que no lo deben aceptar, podemos hacer un gran cambio. Existen muchas organizaciones, muchas instituciones, como ya habíamos mencionado anteriormente, que pueden ayudar a estas personas que están sufriendo de estos delitos. Así que si conoces a alguna persona, si eres alguna persona que está sufriendo de esto, no te quedes callada y recuerda que no estás sola. Espero que les haya gustado mucho este video y que les haya servido la información y que haya quedado claro la información del Manus Iniectu y la comparación que hice con la trata de personas de nuestra actualidad. Muchísimas gracias por su atención.